Casi todos cuando pensamos en piratas, pues nos imaginamos algo sacado de una peli de Hollywood, ¿verdad? Con su parche, su loro. Pero la historia de verdad, la que está ahí, enterrada en el Caribe del siglo XVII y XVIII, esa es muchísimo más compleja. Y la verdad, mucho más fascinante. Venga, vamos a meternos de lleno en ella. Es que, a ver, no eran simples ladrones, para nada. En medio de esas aguas turquesas del Caribe, esta gente, hombres y también algunas mujeres, montaron una especie de república flotante. Tenían sus propias leyes, sus propias normas, y con ellas se plantaron cara a los imperios más tochos de la época. O sea, crearon una sociedad totalmente paralela, que funcionaba al margen de reyes y coronas. Y aquí está la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Qué eran en realidad? ¿Simples criminales solo buscando oro? ¿O eran una especie de revolucionarios muy adelantados a su tiempo? Bueno, pues para intentar responder a esto, tenemos que dejar de lado el mito y ver qué hay detrás. Vale, pues vamos a empezar por lo básico. Lo primero de todo es entender que la palabra pirata era como una etiqueta que se le ponía a muchísima gente distinta. La realidad en alta mar era un ecosistema súper complejo, con muchos actores diferentes, y las líneas que los separaban pues se difuminaban un montón. A ver, en el Caribe te encontrabas de todo. Por un lado, tenías a los corsarios. Estos, ojo, tenían un permiso oficial de un rey, lo que se llamaba una patente de corso, para atacar barcos enemigos. Luego estaban los bucaneros, que empezaron siendo cazadores y acabaron de saqueadores. También los filibusteros, que se organizaban desde sus bases en algunas islas. Y ya por último, claro, los piratas independientes. Esos sí que eran enemigos de todo el mundo. Y esto nos lleva a un punto que es clave para entenderlo todo. La perspectiva lo era todo. De verdad. Fíjate, para la corona inglesa, un tipo como Francis Drake era un héroe nacional, ¿no? Les traía riqueza, debilitaba a España, un crack. Pero claro, para el Imperio español, ese mismo Francis Drake era el demonio en persona. Una amenaza directa a su poder, a su comercio, a todo. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué el Caribe? ¿Qué tenía ese mar para convertirse en el epicentro mundial de la piratería durante casi 2 siglos? Pues la respuesta, como casi siempre en la historia, tiene que ver con el dinero. Es que en los siglos XVII y XVIII, el Caribe era, digamos, la autopista principal del Imperio español. Era como un gran embudo. Todo, absolutamente todo lo de valor que se sacaba del Nuevo Mundo pasaba por allí antes de cruzar el Atlántico de vuelta a Europa. Y cuando digo todo lo de valor, no exagero. Hablamos de cantidades brutales de oro, plata, esmeraldas, pero ojo, también productos que valían una fortuna como el azúcar o el tabaco. Imaginaos ese flujo constante de riqueza navegando en barcos de madera. Pues claro, las flotas españolas se convirtieron en el objetivo más jugoso del planeta. Era un caramelo en la puerta de un colegio. Y en medio de todo este caos de imperios y tesoros pasó algo totalmente impensable. En islas como la famosa Tortuga, todos los que sobraban en el sistema, los marginados, crearon su propia sociedad. La llamaron la Cofradía de los Hermanos de la Costa. ¿Y sus normas internas? Bueno, sus normas rompían con absolutamente todo lo que se conocía en la vieja Europa. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Sus principios eran revolucionarios. A ver, el botín se repartía de forma justa entre todos. El capitán no era un noble ni nada de eso, que va. Lo elegía la tripulación por votación, y si no les gustaba, lo podían echar. Y esto es increíble. Tenían una especie de seguro por accidentes laborales, una compensación si te herían en combate, e incluso llegaron a prohibir la propiedad individual permanente, una locura para la época. A ver, para que nos hagamos una idea del shock que era esto. Mientras en Europa los reyes gobernaban por derecho divino y su poder era absoluto e incuestionable, estos tíos, en sus barcos de madera, en mitad del océano, estaban practicando una democracia. Primitiva, sí, pero una democracia que funcionaba. Y una meritocracia. Alucinante. Claro, como es lógico, el Imperio español nos iba a quedar mirando. La amenaza era constante, no solo de piratas, sino también de los corsarios de sus enemigos. Así que la corona tuvo que reaccionar, y lo hizo a lo grande, con medidas drásticas y carísimas. El momento que lo cambió todo, la gota que colmó el vaso, fue en 1586. El ya conocido Sir Francis Drake atacó y saqueó Cartagena de Indias, que era uno de los puertos clave. Ese ataque fue un golpe tremendo, demostró lo frágiles que eran las colonias y fue una humillación total para el imperio. Había que hacer algo, y había que hacerlo ya. Y la respuesta fue monumental. España se embarcó en un proyecto de fortificación que duró casi 200 años. ¿En qué consistía? Pues en construir una muralla de 11 kilómetros alrededor de Cartagena. 11 kilómetros. Una de las obras de ingeniería militar más bestias de la historia, sin duda.
Y con esa muralla, Cartagena se transformó por completo. Dejó de ser un puerto vulnerable para convertirse literalmente en el escudo del Imperio Español en América. Se convirtió en un símbolo de poder, una fortaleza que parecía imposible de tomar, diseñada para aguantar lo que le echaran. Y la prueba de fuego, el momento en que se forjó la leyenda, llegó en 1741. El almirante británico Edward Vernon se plantó allí con una flota de más de 180 barcos y unos 23.000 hombres. ¡23.000! Dentro, para defenderla, el general Blas de Lezo tenía apenas 3.600. Pues bueno, contra todo pronóstico, Cartagena resistió. Y la flota británica se llevó una de las palizas más grandes de su historia. Toda esa época de guerras y asaltos dejó cicatrices bien visibles, como las murallas de Cartagena. Pero, ¿sabéis qué? El archivo más completo, el diario de a bordo de esa era, no está en tierra firme. Para leerlo hay que ponerse el traje de buzo y sumergirse, porque los secretos más grandes están hundidos. El fondo del Caribe es un cementerio de historia, literalmente. Hay cientos de barcos de esa época, galeones españoles, barcos piratas, buques de guerra, ahí abajo, en silencio. Hundidos por tormentas, por errores de navegación, por batallas, son verdaderas cápsulas del tiempo, congeladas en el momento de su final. Y aquí es donde entra una ciencia fascinante, la arqueología subacuática. Y hay que entender algo que es fundamental. Esta gente no busca tesoros. No van a por el oro, buscan contexto. Lo que quieren es documentar con precisión cómo se hundió un barco y, sobre todo, qué nos puede contar sobre cómo vivía la gente, cómo comerciaban, qué tecnología usaban. Y claro, esto crea un conflicto, una tensión constante. Por un lado, tienes a los cazatesoros cuyo objetivo es muy simple, sacar objetos de valor, oro, plata, lo que sea que se pueda vender, y por el otro lado a los arqueólogos, que lo que quieren es justo lo contrario, preservar la información, el contexto histórico, porque eso es 1000 veces más valioso para la ciencia, pero también mucho más frágil. La frase que lo resume todo es esta. Los arqueólogos lo repiten siempre. Un objeto sacado de su contexto pierde su historia. Da igual que sea un cañón o una simple moneda. Si lo sacas del fondo del mar sin documentar exactamente dónde estaba, qué tenía alrededor, pierde casi todo su valor histórico. Ya no nos puede contar de dónde venía o cómo se usó. Se convierte en una cosa bonita, y nada más. Y todo este debate nos deja con una pregunta final, que es complicadísima y no tiene una respuesta fácil. De hecho, se está debatiendo ahora mismo en tribunales internacionales. La pregunta es, ¿a quién le pertenece todo ese pasado que está hundido bajo el mar? ¿Es del país de la bandera del barco, del país en cuyas aguas está, o es un patrimonio que nos pertenece a toda la humanidad? Ahí queda eso.